La madrugada de este 11 de diciembre, los diputados, las diputadas aprobaron el presupuesto de egresos del 2025. Hoy también personal de salud protestó en distintas entidades para evidenciar sus preocupaciones ante la falta de insumos. También alertan porque el nuevo presupuesto no cumpla con las demandas que tienen los hospitales del país. Vamos con todo a escuchar los testimonios de varios y varias trabajadores. Los votos de Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde, la Cámara de Diputados aprobó el presupuesto de egresos de la Federación 2025 en una sesión que se extendió por horas, más de 10 horas, y que también estuvo marcada por insultos y descalificaciones de parte de legisladores de la oposición. Bueno, este proyecto que fue enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum ya será publicado en el Diario Oficial de la Federación para que pueda entrar en vigor desde el 1 de enero del 2025. Desde que el presupuesto fue publicado, trabajadores de la salud exhibieron la falta de insumos como uniformes, medicinas, alimentos, y también alertaron de más afectaciones si se aprobaba como se presentó. Nada más para recordarlo, a finales de noviembre, el director del Instituto Nacional de Cardiología, Ignacio Chávez, Jorge Gaspar, expuso en una carta interna al personal médico que ante un posible ajuste al presupuesto enfrentarían dificultades para adquirir dispositivos médicos. También señaló que han visto afectada la adquisición de insumos necesarios para la atención de pacientes y para la obra en proceso de construcción. Después de esta carta que se difunde del Instituto Nacional de Cardiología, personal del Instituto Nacional de Ciencias Médicas de Nutrición, Salvador Subirán, alertó que por ajustes presupuestarios en los próximos meses también enfrentarán la falta de medicamentos, por lo que la Dirección de Medicina le pidió al personal que limite la prescripción de medicamentos, mientras que desde el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, también se expuso la falta de alimentos para su personal, y desde el Instituto Nacional de Cancerología se sumaron voces de trabajadores con preocupaciones por la falta de insumos. Esto en las últimas semanas. Y es que, por ejemplo, desde el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria calcularon que el presupuesto del sector salud pasaría de 1,032 millones de pesos. De 1,032 millones de pesos a 918 mil millones de pesos a 2020. 918 millones de pesos. De 1,032 millones de pesos a 918 millones de pesos. Para el próximo año, para 2025. Bueno, ante esas alertas, la presidenta Claudia Sheinbaum negó desde el 2 de diciembre que el presupuesto para el próximo año contemple recortes para los institutos nacionales de salud, ahí donde son atendidas personas sin seguridad social, y la presidenta desde entonces aseguró que el presupuesto está integrado en el IMSS Bienestar, al igual que el gasto para medicamentos. Hoy en el video, donde también habló de la elección judicial, aseguró que está garantizada la salud, el IMSS Bienestar, el IMSS, el ISSSTE, porque ella plantea, ahí anduvieron diciendo, ya ven que no hay quien siga diciendo mentiras y calumnias, que se bajó el presupuesto de salud. Es falso. Tienen garantizada la salud y su mejora de todas las instituciones públicas para atender a todos y todas las mexicanas. Eso es lo que hoy planteó. Pero, en contraste, hay preocupaciones desde trabajadores del IMSS Bienestar. Para recordarlo, Dul, el IMSS Bienestar fue creado en el 2022 para brindar atención médica gratuita a las y los mexicanos que no cuentan con seguridad social. En septiembre del 2023, la Cámara de Diputados aprobó extinguir el Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI, que reemplazó a su vez al Seguro Popular, y desde entonces los servicios de salud pasaron al IMSS Bienestar. Hasta julio de este año, el IMSS informó que el IMSS Bienestar opera en 23 estados. Bueno, las preocupaciones del personal de salud, pese a que en este presupuesto
aprobado para el próximo año, sí se contempla un incremento para el IMSS Bienestar, las preocupaciones recaen en que no tienen, por ejemplo, certeza de cómo van a estar laborando, en qué condiciones, e incluso de denuncias por la falta de pagos. Bueno, hoy personal de hospitales del Estado de México, la Ciudad de México y Michoacán protestaron desde el Hospital Regional General Ignacio Zaragoza del ISSSTE. Buscaban llegar al Metro Boulevard Aéreo y cerrar la vialidad, pero la protesta la frenaron más de 50 policías. Lo que estaban exigiendo las y los trabajadores del sector salud era un diálogo con representantes del IMSS Bienestar. Antes de entrar al aire, Fabián, uno de los representantes de las asociaciones que se están movilizando, de esta agrupación de doctores y de personal de salud, nos comentaba que seguían en una reunión con personal del IMSS Bienestar, pero lo que llamó la atención, que ya veíamos, Dulce, son estas imágenes con un montón de policías que les mandaron más de 50, que ya no les permitió avanzar. Se quedaron ahí en una plaza sobre Zaragoza. Iban a Boulevard Puerto Aéreo, ¿no? Muy cerca del aeropuerto Benito Juárez. Sí, habían anunciado cierres y bueno, pues la cantidad de policías ya no los dejó avanzar. Y ahí es donde esperaron el conversar con personal del IMSS Bienestar. Mon, aquí ya van varios comentarios al respecto. Master of Puppets recuerda el caso del elevador que se desplomó en una unidad del IMSS. Recuerda, fue por la falta de mantenimiento, en ese caso de una empresa privada. También por acá plantean Gerardo Meléndez, estos supuestos trabajadores están siendo manipulados. Ellos han venido protestando desde el sexenio de AMLO, pues justamente porque desde hace años hay desabasto de insumos básicos como jeringas, pijama quirúrgica para meterse a hacer cirugías y demás. Esto no es político, es simplemente pedir herramientas para poder trabajar. El Pegaso 1, es extraño que los empleados sean los que se quejen y no los usuarios. No, los usuarios se quejan, pero con los empleados, y parte de eso lo cuentan justamente las entrevistas que tuviste con este personal. Y Simón. Sí, Dul. Vamos a ver, si te parece, y escuchar qué es lo que comentaban parte de las personas que hoy se movilizaron. A quien vamos a escuchar ahorita con un megáfono es personal del Hospital de Alta Especialidad de Iztapaluca, ahora IMSS Bienestar, donde se atiende a personas del Estado de México, Chalco, Iztapaluca, Valle de Chalco, Ecatepec y Nesa. Vamos a escucharlo. Calidad es un derecho universal. Salud de calidad es un derecho universal. Queremos trabajar, insumos no nos dan. 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 Pueblo de México, nos estamos manifestando no por aumento al salario, nos estamos manifestando no por mejora en las condiciones laborales, nos estamos manifestando porque no hay insumos, materiales, soluciones para poder atender a nuestros pacientes. Estamos en este momento haciendo la manifestación y la declaración que el sistema de salud está siendo colapsado. La doctora, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que había presupuesto y le creo. A lo que no le creo son hasta las administraciones de las diferentes instituciones y hospitales, porque ese recurso no ha bajado. Doctora, debe de poner atención. Es prohibido enfermarse, prohibido accidentarse, porque no tenemos con qué atenderte. Somos los que estamos aquí, los que damos los rostros ante los pacientes. No son las autoridades, no son carteles ni oficios de las autoridades. Somos los rostros que salimos y les decimos: no tengo con qué atenderte. No es falta de vocación, no es falta de humanidad, es porque no tengo con qué atenderte. Gracias. Presidenta, escucha, salud está en la lucha. Presidenta, escucha, salud está en la lucha. Presidenta, escucha, salud está en la lucha. Fue en general la manifestación con todo el personal médico. Aquí insiste Master of Puppets,
hacen tranzas de todo tipo con el material, una auditoría no la aguantan. Ojo, porque el mismo personal de base está pidiendo la renuncia, por ejemplo, de los directores de finanzas y también de recursos humanos, porque ahí es donde están detectando las irregularidades. Mon platicó con Patricia Mercado Martínez. Ella labora desde hace 10 años en el Hospital de Alta Especialidad de Iztapaluca, que fue absorbido por el IMSS Bienestar. Ella manifestó que no hay insumos para dar quimioterapia a los pacientes con cáncer, tampoco hay insumos para suturar o para ofrecer siquiera una cuna decente a los recién nacidos, una escasez que cuando ella llegó hace una década no había notado. En contraste, antes era una referencia por su tecnología para que los estudiantes de medicina hicieran pasantías. Este es su testimonio. El día de hoy estoy aquí porque no tengo la forma, el material y los insumos necesarios para atender a mis pacientes. Tengo muchos pacientes que se aquejan del dolor y no tengo medicamentos, los insumos necesarios para sus cirugías. Hay cirugía, es un hospital de tercer nivel y no puede ser posible que en 11 meses ese hospital haya llegado a estas decadencias tan horribles de atención del paciente. Somos un hospital de referencia de muchos estados de la República y sin embargo no tenemos la atención ahorita adecuada para ellos. Ellos nos dicen que no los atendemos de la forma que debe de ser, pero ¿por qué? Porque no tengo cómo hacerlo. ¿Cómo le doy una quimioterapia a un paciente si no tengo el equipo necesario para colocarle su quimioterapia? ¿Cómo dreno ileostomías? ¿Cómo vemos las cirugías de alta complejidad de los pacientes si no hay suturas adecuadas para ellas? Estar haciendo una sutura de piel con un dermalón del 6-0, 5-0, 3-0, esa no es la atención adecuada al paciente. Tener que atender a los recién nacidos en un bacinete porque las cunas ya no hay, porque se acabaron, porque están descompuestas, porque están en mal estado y que no haya respuesta, que nos digan es que las tiene que arreglar el IMSS Bienestar. Bien, les adelantaba que justamente el propio personal médico está pidiendo la renuncia de las direcciones de finanzas, los que manejan el dinerito, y también de recursos humanos. Justo escuchemos esta parte de Patricia. Un hospital que está trabajando a menos de su 50% de capacidad. Es un hospital donde es de muchas camas sensables y que ahorita no haya cirugías ambulatorias. Todo está detenido por esta causa. ¿Y les dicen que tiene que ver por este cambio? Que ahora ya son parte de qué tipo de No, nos comentaron que hay presupuesto para la institución. Inclusive la doctora Claudia dijo en su mañanera que el hospital tiene presupuesto para atender a los pacientes, para pagarnos como personal. Sí, nos pagaron la quincena, sin embargo no hay material para atender al paciente. Bueno, también César, enfermero del Hospital General Gustavo Vaz Prada en Nezahualcóyotl, del Instituto de Salud del Estado de México, acudió hoy a protestar. Él dijo que llevan años con falta de insumos, como ropa quirúrgica o medicinas. También con falta de material para atender a pacientes que viven al día. Esto, según comenta César, empeoró con la incorporación al IMSS Bienestar por los nuevos tipos de contratación, ya sin prestaciones ganadas como vales de despensa o periodos vacacionales. Dice que es lo que detecta que preocupa a otros compañeros que están ingresando. Vamos a escuchar qué es lo que nos comentó. Los nuevos compañeros que están integrando ya no están ingresando con estos beneficios anteriores. A nosotros se nos ha estado amagando con que van a desaparecer, no van a desaparecer. Estamos en la incertidumbre total. O sea, no sabemos qué va a pasar con nosotros ni con nuestras contrataciones. Afecta de una manera muy complicada. Bueno, primero, la certeza personal que tiene que ver con la situación laboral, con la situación de beneficios económicos, con las reducciones sí o no de nuestros salarios. Todo esto afecta, ¿no? Por un lado, que es a lo individual, pero a lo general, por ejemplo, la falta de insumos
Imagínese que usted necesita algo muy sencillo como una solución y no la hay, y que muchas veces, como son hospitales de población abierta, pues la mayoría de la gente vive al día, o sea, no tiene recursos para pagar un hospital privado. Imagínese 40, 50 pesos para una persona que vive al día con 50 o 100 pesos diarios para alimentar a 3 o 4 personas, en el mejor de los casos, pues no los tiene. Entonces, en eso afecta. Nosotros muchas veces retrasamos nuestros propios tratamientos. ¿Por qué? Pues porque no contamos con material quirúrgico, ¿no? Por ejemplo, cosas básicas como ropa quirúrgica para una cirugía, ¿no? Cosas así. Y ya luego hay cosas más complicadas, por ejemplo, materiales más especializados, como materiales de osteosíntesis, materiales medicamentos para pacientes embarazadas, tan básicos como la oxitocina, que luego no la hay, ¿no? Carbetocinas, que también es un medicamento importante y fundamental en caso de una hemorragia obstétrica, ¿no? No las hay, ¿no? Entonces, imagínense que no tenemos nada de eso, pues eso afecta a nuestra práctica, y obviamente eso se traduce, por ejemplo, en demandas para los hospitales, ¿no? O en demandas para el personal médico, ¿no? La gente pues es víctima también de esta situación, y obviamente ellos no son médicos, no son enfermeras, y no saben lo que implica ese tipo de situaciones, y terminan demandando a todo el personal y al instituto. Bueno, Dul, y por otra parte, Ana María Tobar, ella es enfermera en el Centro de Salud Dr. Juan Manuel González Ureña de Morelia, Michoacán, y trabaja para la Secretaría de Salud de ese estado desde hace 16 años. También comentó que las afectaciones se extienden a varios hospitales de esa entidad en Michoacán. Denunció, por ejemplo, que desde que regresó a laborar en junio, después de que solicitó una licencia sin goce de sueldo, le comentaron que ya era parte del IMSS Bienestar. Bueno, eso en un primer momento, pero después de este anuncio, hasta la fecha, es decir, tiene 11 quincenas que no recibe un salario. Changle. Por eso acudió hoy aquí a la Ciudad de México a protestar. Vamos a escucharla. Mire, yo metí una licencia sin goce de sueldo, que es un derecho que todos los trabajadores de base tenemos. Esta licencia yo la solicité en diciembre del 2023 para regresar a laborar en julio 16, a lo cual yo avisé a mi centro de trabajo que uno tiene que notificar 15 días antes, en base a las condiciones generales de salud de la Secretaría de Salud, obviamente artículo 159 de nuestras condiciones. Yo notifiqué en mayo 15 que yo me reincorporaba a trabajar como derecho, pero llego yo y ya estaba en la transición. Entonces me dicen que ya pasamos a IMSS Bienestar, y desde ese momento que fui transferida yo no he recibido ninguna quincena. Me he ido a presentar a mi trabajo de forma normal, voy y checo, pero entrego a las autoridades oficios solicitando mis pagos, solicitando el bono de uniformes, porque tampoco uniformes he obtenido, ni bono ni nada. Esta filipina fue obsequiada de una de las compañeras, porque como pueden ver también toma represalias con los trabajadores que pues de alguna manera nos manifestamos, nos quejamos, pero yo les pregunto, ¿cómo harían ustedes para solventar una familia sin 11 quincenas de pago? También lo que están exigiendo, lo que exige Ana María Tobar, enfermera, es que, bueno, ya se crea el IMSS Bienestar, pues ahora que les garanticen que las personas que están a cargo de este IMSS Bienestar en los estados, pues tengan la capacidad de ejercer estos cargos administrativos, que tengan los conocimientos. Y también recuerda un pendiente que dejó el expresidente López Obrador. Él habló de la basificación de todo el personal del sector salud. Fue una promesa que hizo durante su gobierno. Y bueno, hoy Ana María Tobar, enfermera, lo recuerda de esta manera, y también, pues, sobre todo después del trabajo que realizaron todo el personal médico después de la pandemia por la COVID-19. Vamos a escucharla. Prometieron en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, nuestro expresidente, bases para todos los trabajadores de salud, lo cual fue una mentira también, porque no se ha cumplido con esto. Tenemos compañeras que tienen 20 años laborando como auxiliares de enfermería, cuando estas compañeras tienen títulos de maestrías. Nosotros, cuando fue lo de la pandemia de COVID, nos trataron como héroes. ¿Por qué? Porque nosotros salimos a dar la cara por los pacientes, lo hicimos con gusto, compramos nuestros propios medidas de seguridad
fueron guantes, la verdad, en ese momento compramos overoles, compramos batas, compramos cubrebocas. ¿Por qué? Porque nosotros también tenemos una familia, pero también teníamos que ir a atender pacientes. Y si no nos daban material, pues nosotros teníamos que protegernos. Desafortunadamente muchos de los compañeros perdieron la batalla en la pandemia del COVID y ahorita, si puede ver, nos tratan como unos delincuentes. No es posible que la salud se esté deteriorando, que es algo que es un derecho constitucional para toda la población. Entonces estamos invitando a la población que reaccione, que se sensibilice, a los compañeros, enfermeras, médicos, que se sumen también a esta lucha, porque todos estamos en el mismo barco y necesitamos que todos remen al mismo tiempo, no solamente unos cuantos. Gracias por sus comentarios. Es muy importante que el personal médico sea escuchado por las autoridades, se revise con atención sus demandas y se investigue dónde o quiénes están fallando para que se corrija y en su caso se sancione. Exactamente, gracias SG. Esto más allá de gobiernos y de partidos es para garantizar el derecho humano a la salud, porque pues los médicos y enfermeros y demás personal médico no pueden contar con las herramientas básicas para hacer su trabajo. ¿Cómo lo hacen? Pues Beatriz Buendía, de Michoacán, enfermera desde hace 33 años, comparte en conversación con Mon, a quien veíamos al lado de Ana. Asegura que si no compra el material que falta, estaríamos sentadas cruzadas de brazos, es decir, ponen de su bolsillo, a pesar de que en otras ocasiones no les pagan, para poder garantizar la salud a sus pacientes. Hay muchas dudas y queremos que vengan los encargados para que nos aclaren cómo va a estar la situación en cuanto a nuestras jubilaciones, en cuanto a nuestros derechos laborales de antigüedad que hemos tenido, cómo los vamos a tener con ellos ahora que fuimos transferidos sin nuestra voluntad. Trabajamos con equipo propio, por amor a los pacientes, por ética también, porque de lo contrario no sacaríamos adelante la consulta. Hemos comprado termómetro, baumanómetro, equipo para tomar la presión, la cinta métrica. Desde eso tan fácil es lo que no tenemos para atender un paciente. Un paciente no puede pasar atención del médico si no le tomamos su presión, si no sabemos cómo están sus signos vitales. Bueno, las personas que hoy se movilizaron aquí en la Ciudad de México forman parte del Frente Nacional de Trabajadores de Salud en México. También había integrantes de la Unión de Enfermería Mexicana y de la Asamblea Nacional de Trabajadores de la Salud, pero también esta semana y hoy se registraron protestas en Oaxaca. Ahí, en esta semana, en esa entidad, anunciaron paros escalonados y de brazos caídos para exigir también el pago de salarios, prestaciones y bonos. Esto después de su adhesión al IMSS Bienestar. Por eso les decía que también se registraron movilizaciones en distintos puntos del país. Voy a hacer una fe de ratas por el tema del presupuesto de la Secretaría de Salud. La presidenta Claudia Sheinbaum insiste en general, el sector de salud no se recortó. Quien diga lo contrario dice es falso. Le pasé por favor a Luis este cuadro generado por el CIEP, este centro que se dedica desde hace bastantes años, también más allá de los sexenios, a analizar cómo queda el presupuesto. Bueno, ellos hacen este desglose, no solo de la Secretaría de Salud, sino de todo el ramo de la Secretaría de Salud. Y justamente pues estamos hablando de que en el presupuesto de 2024, el año pasado, eran 1.32 mil millones de pesos, algunos más que a otros. Por ejemplo, al IMSS, por ejemplo, estábamos hablando de IMSS Bienestar, antes de que se generara como tal IMSS-Bienestar, son 475 mil millones para el IMSS Bienestar, son otros 134,000. Y, por ejemplo, veíamos ahí pues enfermeros del Instituto de Salud, pero a nivel estatal, Estado de México, ese es otro gran costal, estamos hablando a nivel federal. Entonces, pues ahí se ve cómo es en general el recorte de 11%, pero pues si te das cuenta, también hay unos que tuvieron aumentos, ya si lo ves desglosado.
sea, en general sí hubo un recorte de 11%, considerando IMSS, ISSSTE, hospitales de Pemex, IMSS Bienestar, Secretaría de Salud, aportaciones, el Seguro Social y también hospitales Sedena, Semar. Y si te lo vas por desglose, pues hay un aumento, por ejemplo, a el IMSS en general de 3.5%, al IMSS Bienestar, de hecho, ojo con esto, un aumento de 23%, y generan ahora sí ya como tal los de bienestar, y aportaciones al Seguro Social le hacen el mayor recorte, pues justamente por esta fusión con IMSS Bienestar. Entonces ahí estamos. Hoy hablamos en particular del IMSS Bienestar, y en particular del IMSS Bienestar, de acuerdo con este comparativo del CIEP entre el proyecto de presupuesto, entre el presupuesto del 2024 y el proyecto de presupuesto 2025, que ayer ya se convirtió como tal en presupuesto aprobado. Sí hubo un aumento al IMSS Bienestar, 23.3, pero en general todo el sector de salud sí tuvo sus recortes, sobre todo en aportaciones al Seguro Social. Gracias, Dulce, por explicarnos aquí, porque yo también te preguntaba, sí, creo que no quedó muy claro la cuestión de las cifras, pero tú eres muy buenísima con eso, lo explicaste bien, gracias. Y sí, pues aquí seguimos leyendo comentarios. Nos dicen, por ejemplo, Hugo, que él está agradecido con el IMSS porque han atendido muy bien a sus padres, le salvaron la vida durante la pandemia. Sí, hay en general también comentarios positivos sobre el IMSS. Aquí lo que les queríamos destacar son estos testimonios de personal que ustedes escuchaban. Lo hacemos pues de corazón, por ética, seguimos trabajando, pero la verdad sí estamos preocupados. Y también comentaba una de las enfermeras, es que somos muchos, pero pues les importa evidentemente mucho el trabajo, es importante que estén ahí y por eso estamos viniendo por turnos. Estamos ahorita nosotros, pero nos vamos a mover a trabajar también. Entonces, pues queríamos traerles a ustedes estos comentarios, estas preocupaciones de personal del sector salud.